¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a ver este concepto tan importante llamado correlación. Las correlaciones, amigos y amigas, no tienen mucho que ver con el trading institucional como tal, pero sí es cierto que es un aspecto muy importante entender la mecánica de los mercados y cómo diferentes mercados están correlacionados entre sí. Así que vamos a ir directamente a ello porque este video sí tiene muchos aspectos que abordar, ¿no? Para no hacerlo muy largo, vamos a ir directo a ello. Nosotros tenemos tres tipos de correlaciones: la correlación positiva, la correlación negativa y la correlación neutra. Vamos a partir con la correlación positiva. La correlación positiva, amigos y amigas, es cuando un activo financiero, independiente de cuál o independiente de a qué mercado pertenezca, comienza, por ejemplo, a subir. Comienza a subir en una estructura durante un periodo de tiempo, durante un momento específico, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese periodo de tiempo y en ese momento, entonces otro activo, una vez más digo, no necesariamente tiene que ser del mismo mercado. Comienza también a tener un movimiento similar. La estructura puede ser diferente, pero el hecho es que si uno sube, el otro también comienza a subir de manera simultánea, ¿no? Entonces a aquello se le conoce como correlación positiva. Ambos activos están correlacionados de manera positiva. De la misma manera, si uno comienza a bajar, entonces durante el mismo periodo de tiempo, durante el mismo momento, entonces el otro también comienza a bajar. Por supuesto que las correlaciones se dan en determinado momento y después en algún momento también se van rompiendo, ¿no? No es que sea algo permanente. Hay activos, por supuesto, que están correlacionados entre sí de manera permanente o casi siempre, pero el hecho es que en algún momento también puede darse el caso de que se rompa la correlación. Por otro lado, tenemos la correlación negativa. ¿Cuál es la correlación negativa? Es cuando un activo, independiente del mercado al que pertenezca, comienza a subir, por ejemplo, durante un periodo de tiempo y al mismo tiempo, en el mismo momento, entonces el otro comienza a hacer lo contrario, comienza a bajar, ¿vale? A aquello se le conoce como correlación negativa. De la misma manera, si uno comienza a bajar, el otro comienza a subir. Una vez más, no necesariamente tienen que ser del mismo mercado. Puede que sí, puede que no, pero no es una condicionante, ¿no? Y por otro lado, finalmente tenemos la correlación neutra, o cuando la correlación tiene un coeficiente igual a cero, entonces significa que ambos activos son independientes entre sí. Digo, uno puede subir y el otro puede mantenerse neutro y hacer cosas totalmente distintas, como mantenerse lateral. Puede subir también con una estructura similar, pero es más bien una coincidencia, o puede bajar. El hecho es que no hay una correlación entre ambos. Así que bueno, las correlaciones se pueden dar de manera positiva, negativa o neutra. Bien. Ahora, otra cosa importante que hay que entender en este video es que el mercado, lo mencionaba una vez un profesor que tuve hace muchos años, es como una especie de reloj, un reloj que ustedes comprenderán en esos videos, ¿no? Que aparecen a veces esos relojes de lujo, donde tienen diferentes piezas, diferentes engranajes muy pequeñas y algunos engranajes hacen mover otros engranajes más grandes y así todo el reloj va funcionando y se mueve en un sentido, ¿no? Vamos a rayar aquí un poquito. Se mueve en un sentido, vamos a colocar aquí como si se fuera a mover a mano derecha, ¿vale? Entonces, el mercado tiene este aspecto en el que se puede mover tanto en políticas expansivas, así es como se le denomina, y lo vamos a ejemplificar de esta manera como un reloj que se mueve a mano derecha, ¿vale? Y por otro lado, también tiene las políticas restrictivas. Las políticas restrictivas tienden a ser un poquito más cortas, las políticas expansivas un poquito más prolongadas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hay políticas expansivas, o sea que el mercado se mueve en esta dirección, para ejemplificar, digo, entonces los gobiernos, los bancos centrales y todos los bancos que derivan por debajo de los bancos centrales, entonces están estimulando para que los inversionistas, los traders y los particulares inviertan en la renta variable. ¿Cuál es la renta variable? Las acciones, los índices, los commodities, las criptomonedas también puede ser. Entonces, todo aquello que genere una rentabilidad que ya depende más bien del análisis y las operaciones de cada particular, de cada fondo, de cada banco. Entonces, hay un estímulo por invertir en estos activos, ¿no? En activos de renta variable, que por supuesto también tienen mayor riesgo, ¿vale? Entonces, ¿por qué los gobiernos en determinado momento estimulan para que la gente invierta en la renta variable?
Bueno, porque la economía está de alguna manera estable, nunca está tan estable, siempre hay ruido alrededor, pero de alguna manera está estable, la inflación está baja, las políticas fiscales están de alguna manera controladas, entonces todo gira en un sentido en el que sí, efectivamente los inversionistas pueden ir y endeudarse o pueden ir y operar los activos financieros de alguna manera sin ningún problema, ¿no? Sin el riesgo de que haya una recesión o un crash de por medio. Aquello se le conoce como política expansiva. Los bancos están estimulando para que eso suceda. Y por supuesto que los traders, los particulares, invierten en acciones, invierten en todo lo que es renta variable, pero también muchos compran casas, muchos forman empresas. Todo ese contexto se le conoce como política expansiva. Las políticas restrictivas tienden a ser un poquito más cortas para ajustar y equilibrar el mercado, ¿no? Suceden muchas veces cuando la inflación está extremadamente alta o cuando las políticas fiscales están por ahí, deben ser ajustadas, ¿no? Entonces, todo aquello provoca durante un periodo de tiempo que es más corto o usualmente es más corto, aunque sí hay políticas restrictivas y recesiones que son muy, muy prolongadas, ¿no? Pero básicamente a aquello se le conoce como política restrictiva y lo podríamos ejemplificar, lo podríamos expresar de esta manera en la que el mercado, el reloj, digo, comienza a girar ahora a mano izquierda y por lo tanto todo el mecanismo comienza a girar en ese sentido, ¿no? Algunos activos subirán, otros bajarán, ya dependerá de la correlación que haya de por medio. El hecho es que está girando en ese sentido el mercado. Así que bueno, esto vendría siendo los dos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver algunos ejemplos de esto que mencionaba, lo último. Ven ustedes que aquí yo tengo el Standard Poor's 500, el SP 500. Ya vamos a ir con los activos y con la correlación que hay de por medio, ¿no? Pero sin ir más lejos, esta es la bolsa americana, las principales empresas de Estados Unidos, las 500 empresas con mayor capitalización de Estados Unidos, de cualquier tipo de aspecto al que pertenezca, ¿no? Ya sea de consumo, banqueras, tecnológicas. El hecho es que es la bolsa más importante de Estados Unidos. Y vean ustedes que estas fueron las recesiones del año 2008, la burbuja.com, aquí tuvimos el crash del coronavirus. Entonces, todas estas caídas de mercado fuerte en la renta variable, en la bolsa, entonces van acompañadas de políticas restrictivas. Vean ustedes, por ejemplo, aquí recordarán a quizás los más antiguos o los más estudiosos que este fue la caída del Lehman Brothers, que ocurrió más o menos en este punto, lo cual provocó una recesión, pero ya la verdad es que el mercado venía cayendo y se asomaban vientos de crisis por todos lados, ¿no? Después, el catalizador que suceda y que impacte viene después, el ruido viene después, pero la mecánica detrás de lo que provoca una recesión ya estaba gestada en este punto, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo el mercado sufre muy fuertemente y cae hasta llegar a un piso. A partir de ahí, ya el mercado comienza a recuperarse y comienzan las políticas expansivas nuevamente. Una política expansiva que duró bastante, vean, hasta más o menos el año 2022, a comienzo del año 2022. Pero ojo que entre medio también hubieron políticas restrictivas, como en el año 2008, por ahí en el año 2016, y aquí este ya fue un crash más especulativo. Pero no olvidemos, amigos y amigas, que todo el año 2022 también fue una política restrictiva. Ya veremos si eso continúa al momento en el que grabo este video, que es diciembre del año 2023, estamos terminando 2023, y bueno, ya veremos qué es lo que se viene para el próximo año, ¿no? Pero el hecho es que en el año 2022 sí hubieron políticas restrictivas, estuvieron dando batalla ahí con la inflación, toda esa inflación que fue provocada por el coronavirus, y entonces las tasas comenzaron a subir muy fuerte, ¿no? Después ya las han ido manteniendo, de alguna manera está un poquito más controlada al momento en el que grabo este video. Pero bueno, es importante que entendamos también de la economía real para hacernos un esquema mental, incluso si nosotros operamos en tendencias cortitas, ¿no? Ya day trading, scalping, nosotros necesitamos tener la dirección clara y para ello correlaciones y también estos dos sentidos en los que gira el mercado, ¿vale? Ahora vamos a ir, amigos y amigas, rápidamente a los activos importantes y cómo están correlacionados entre ellos. El rey del mercado, amigos y amigas, se le conoce como SP 500, la principal bolsa norteamericana de Estados Unidos, las 500 empresas de mayor capitalización. No es un promedio porque una pesa más que otra, pero sí el top 20 es esa empresa que nosotros podemos ver en todos lados, ¿no? Por ejemplo, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia,
Intel, Procter Gamble, me parece. Entonces, bueno, ya sean del sector de consumo, del sector tecnológico, del sector banquero, esas empresas potentes de mayor capitalización de Estados Unidos y por lo tanto del mundo, porque Estados Unidos es ahora, a día de hoy, todavía la economía más importante del mundo. Entonces, a aquella bolsa se le conoce como el S&P 500, Standard Poor's. Y vamos ahora a hablar de una manera un poquito más coloquial, más familiar, para que podamos ir entendiendo el mundo de las correlaciones. Podríamos mencionar, a modo de ejemplo, que el S&P 500 tiene dos hermanos, amigos y amigas, dos hermanos, un hermano mayor y un hermano menor. El hermano mayor se llama Dow Jones. ¿Qué es lo que es el Dow Jones? El Dow Jones son las 30 empresas con mayor capitalización de Estados Unidos. Es otra bolsa norteamericana, pero solo del sector industrial, ¿vale? ¿Y por qué le llamamos el hermano mayor? Bueno, porque es más antiguo que el S&P 500, pero pesa un poquito menos, ¿no? No tiene tanto impacto, pero de todas maneras es una bolsa increíblemente grande que también. Lo que pasa es que tanto el Dow Jones como el S&P 500, como el tercer hermano, el hermano menor, que es el Nasdaq, son verdaderos termómetros a nivel mundial que nos van guiando hacia dónde van los tiros, ¿no? Así podrían venirse recesiones o épocas de abundancia y de estímulos. El Nasdaq son las 100 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, pero del sector tecnológico, ¿vale? Como por ejemplo, ya mencionamos algunas, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, por ejemplo, también, aunque ustedes podrían decir, bueno, es que Tesla más parece de corte industrial porque fabrica autos, pero es que la verdad, alrededor de Tesla y para construir un auto eléctrico se necesita mucha tecnología de vanguardia, ¿no? Entonces Tesla sí es una empresa más tecnológica que industrial. Así que bueno, pero más allá de eso, vean ustedes que aquí tenemos entonces el S&P 500, el rey del mercado, el Dow Jones del sector industrial y el Nasdaq del sector tecnológico. Es muy importante que entendamos esta correlación que se da entre estas tres bolsas, amigos y amigas, que es una correlación completamente positiva. Cuando el S&P 500 comienza a subir, entonces a no dudar que el Dow Jones también lo hace y también el Nasdaq. O sea, los tres están muy correlacionados. Nosotros podemos ver en los gráficos, ya vamos a ver lo que estoy mencionando, pero cuando el S&P 500 comienza a subir, entonces el Nasdaq podrá subir un poco más, podrá subir un poco menos, dependiendo de la estructura que haga, pero sí se mueven en la misma dirección. Y por supuesto que el Dow Jones también. El Dow Jones tiende a ser un poquito más lento, un poquito más robusto, un poquito más sólido, porque por supuesto conlleva acciones industriales y las acciones industriales no son tan volátiles como las tecnológicas, ¿no? El Nasdaq sí tiende a ser un poquito más volátil. Y el S&P 500 vendría siendo como un promedio entre los dos, ¿no? De todas maneras, es importante entender la correlación que siempre es positiva, pero quién está subiendo más rápido, quién está subiendo más lento, porque a raíz de eso uno puede hacerse una idea, un espectro en la cabeza de por dónde vienen los tiros. Digamos que si el Nasdaq comienza a subir muy fuertemente y el S&P 500 quizás un poquito más lento, el Dow Jones ya más lento incluso, entonces podríamos nosotros deducir fácilmente que son las empresas tecnológicas las que están impulsando este movimiento al alza en lo que vendría siendo la renta variable, ¿no? Por diferentes razones, por supuesto, pero de ahí viene, de ese sector. Bien, ahora hay otro activo que se llama Bitcoin. Ojo que el mundo de las correlaciones está en todas las temporalidades, ¿ah? Ya sea semanal, en diario, en 4 horas, en un minuto, en 5 minutos. Estos tres activos están muy correlacionados y nosotros operamos incluso en marcos temporales pequeños basándonos en estos tres activos. A veces hay días en el que el Dow Jones está dando la entrada, otros en el S&P 500 y otros días el Nasdaq, ¿vale? Entonces, si nosotros entendemos correlaciones y entendemos y estamos analizando, monitoreando los tres, entonces de alguna manera nuestras oportunidades crecen, ¿vale? Ahora, tenemos otro activo que se llama Bitcoin. Bitcoin ya es otro mercado, es el mercado de las criptomonedas, pero sí está muy correlacionado con lo que es el S&P 500. No es una correlación tan positiva como el Nasdaq o el Dow Jones, pero sí hay un estímulo para cuando el S&P 500 comienza a subir, entonces Bitcoin también lo haga. Si el S&P 500 cae fuertemente,
ya digamos en términos no solo de barrida, sino de recesión, entonces Bitcoin se ve estimulado para que suceda lo mismo. ¿Por qué? Porque Bitcoin también es renta variable y es aún más riesgoso. Sí, puede generar mejores utilidades que el mundo de las acciones, que el mundo de los índices, pero también es mucho más riesgoso. El hecho que finalmente es renta variable, ¿no? Entonces, cuando los traders, los fondos, los bancos no quieren invertir en renta variable y más bien quieren refugiar su dinero, entonces por supuesto que todos estos activos que se mueven de manera variable y generan retornos más favorables que la renta fija, se ven desfavorecidos, ¿no? Comienzan a caer. Ahora, entonces, bueno, pero Bitcoin tiene una correlación positiva hasta el día de hoy. Muchos mencionan que algún día ojalá se rompa esa correlación. A nosotros nos da lo mismo, pero a día de hoy, al menos, y hasta que demuestre lo contrario, ha demostrado ser Bitcoin un hijo del S&P 500. Bien, ahora, sí hay activos que están muy fuertes de manera correlacionada con Bitcoin, amigos y amigas, que vendría siendo las altcoins. Las altcoins son todas las criptomonedas que no sean Bitcoin, pero ojo, del mundo cripto, ¿vale? Por ejemplo, Ethereum, Cardano, Polkadot, Litecoin, XRP, ustedes me entenderán, ¿no? Altcoins. Así que bueno, las altcoins sí están muy correlacionadas con el Bitcoin. Entendamos que en el mundo cripto el papá de los papás es a día de hoy y hasta que no demuestren lo contrario, Bitcoin, ¿vale? Si Bitcoin sube, entonces el mundo cripto sube. Claro, ya dependerá de la dominancia y de otros aspectos, pero el hecho que cuando está subiendo Bitcoin hay un estímulo nuevamente para que las criptos suban, todas las demás criptos, ¿no? Algunas subirán menos, otras subirán más, otras van a estallar un 1000% y otras incluso pueden caer un poquito, pero el hecho es que el mundo cripto le sigue los movimientos de Bitcoin. Siempre es así, amigos y amigas, Bitcoin es la primera moneda, criptomoneda que existió y a día de hoy con la mayor capitalización de mercado. Así que bueno, aquí sí la correlación es muy, muy positiva, ¿vale? Ahora vamos a ir con un activo muy importante en el mundo financiero que se llama oro. El oro es un commodity, amigos y amigas. Se dice mucho que es un refugio de valor también. Sí, cuando las políticas son restrictivas y ven ustedes que yo estoy hablando siempre en base a los diferentes contextos de mercado, ¿no? Recordarán ustedes el reloj que gira a mano derecha cuando las políticas son expansivas o mano izquierda cuando son restrictivas, ¿vale? Y cuando las políticas son restrictivas y la bolsa comienza a caer, no solamente la bolsa cae por eso, ojo, pero más o menos cuando ese contexto se da, entonces el oro en ocasiones sí actúa como refugio de valor. Al menos es más refugio de valor que la renta variable, por supuesto. O sea, digamos que si yo soy un trader que maneja mucho capital, que tengo un fondo, que no es fácil mover mi dinero de aquí hacia allá, entonces, bueno, cuando los mercados comienzan a caer e identificamos esas macro tendencias a la baja, entonces por supuesto que es mejor tener el dinero en el oro que en las acciones, porque las acciones se van a desplomar un 30% y entonces tu dinero por ende también. Pero el oro quizá no tanto. Sí cae en ocasiones cuando los mercados caen, pero sufre menos. Digamos que si este es el S&P 500 y comienza a caer, entonces, bueno, el oro puede aguantar un poco, ¿no? Aguanta, 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 debido precisamente a esto que menciono, que es un refugio de valor. Sufre, cae, te manipulan durante ese trayecto, sí, pero sí en ocasiones es refugio de valor. Y en otras ocasiones, cuando ya las políticas son expansivas, entonces esto no es tan así y se comporta más bien de manera independiente. El oro es un activo bastante rebelde, bastante independiente, pero muy, muy lindo. Ahora sí está correlacionado de manera positiva y aquí no voy a colocar nada porque la verdad es que depende mucho del contexto económico en el que estemos situados, ¿vale? Ahora, sí está muy correlacionado con la plata. También, una vez más, uno podrá subir más, otro podrá subir menos, pero hay una correlación positiva con la plata, ¿vale? Es importante entender esto, amigos y amigas. Sí, la plata, por supuesto, tiene menor peso que el oro, pero hay una correlación positiva con ella. Ahora, hay un activo que también es muy importante, que es fundamental en términos de inflación, de economía, de globalización. Estoy hablando del petróleo, amigos y amigas, el oro negro, ¿no? El petróleo. ¿Y por qué el petróleo es tan importante? Porque el petróleo es una
bueno, es la principal fuente energética del mundo. Todo lo que nosotros hacemos conlleva petróleo. Vean ustedes, la ropa que tienen puesta, el celular o el computador a través del cual ustedes me están escuchando, se necesita de por medio petróleo. La encomienda que les va a llegar desde China, por supuesto, no solamente en el transporte, sino en toda la cadena logística. El petróleo, amigos y amigas, es la principal fuente energética. Cada vez existen más alternativas, pero la realidad es que hoy por hoy estamos ocupando más petróleo que nunca, ¿no? Entonces, bueno, la interpretación de si aquello es malo o bueno, se lo dejo a usted, pero ese es un hecho. Así que bueno, petróleo, fuente energética muy importante. Su correlación con el SP500 es, al igual que el oro, un tanto independiente cuando las políticas son expansivas. Cuando son restrictivas, entonces en ocasiones el petróleo tiene una correlación positiva con la bolsa, pero tiende a ser un poco más tardío o un poco más anticipado. O sea, no siempre cae al mismo tiempo que la bolsa. A veces se demora más, a veces se demora un poquito menos, ¿no? Entonces siempre hay que estar mirando lo que está haciendo el petróleo y su estructura, ¿vale? Tampoco voy a colocar nada aquí, pero si tuviera que jugármelo un poco, entonces diría que es una correlación más positiva que neutra. ¿Por qué? Porque sí es verdad que, por ejemplo, en el año 2008 cayó muy fuerte el petróleo. Vean ustedes, sin ir más lejos, en lo que fue el coronavirus, esa caída especulativa, ya vamos a ver los ejemplos, pero la caída especulativa que se dio el año 2020, donde el petróleo de los futuros se fue a cero, amigos, a cero, mientras que la bolsa se desplomó, por supuesto. Bueno, por supuesto que debido a todo el contexto y las políticas y la especulación que se estaba dando en ese momento, ¿no? Aquella caída no tenía ningún sentido, pero sin embargo así fue, ¿no? Se fue a cero. Así que bueno, interesante también el petróleo, ¿vale? Ahora, finalmente estamos echando una breve mirada a lo que son los principales activos y sobre todo de distintos mercados, pero entendamos que la correlación va mucho más allá. Y es que ustedes realmente, y quiero que entiendan y sepan esto y se les quede grabado en la cabeza, ustedes no me tienen que creer a mí, amigos y amigas, nada de lo que yo menciono en este curso. Ustedes tienen que hacer la tarea y comprobar bajo su propia experiencia si lo que yo hablo tiene sentido para ustedes y para el perfil de trader que ustedes están teniendo, ¿no? Ustedes deben comprobarlo. Eso es algo que nosotros hablamos en el libro de Trading Taoísta, ¿vale? Así que no le crean a nadie, pero aprendan a escuchar. Es importante y es muy bonita esa filosofía de un autor mexicano. Bueno, vamos a ir entonces ahora con el DXY. El DXY es el índice del dólar. Ya estamos entrando en el Forex para terminar. El Forex es un mercado muy lindo, amigos y amigas, si se sabe operar. El DXY es el índice del dólar. No es un activo en el cual se opere. Sí, es verdad que hay algunos brokers que ofrecen este instrumento, pero es más bien un instrumento de análisis, ¿vale? De manera que si este gráfico sube, entonces el dólar, por ende, en general está subiendo, ¿no? Si cae es porque el dólar está cayendo. Y una vez que nosotros entendemos si el dólar va a continuar subiendo o si va a girar en algún momento, a partir de ahí nosotros nos vamos a los diferentes pares de divisas que hay en el Forex, ¿no? Como el eurodólar, el dólar canadiense, el dólar franco suizo, etcétera. Así que bueno, ahora el dólar con el SP500 tienen una correlación negativa, amigos y amigas. Entendamos si algo. Siempre todo esto es debido a ciertos aspectos económicos, no siempre es así. Pero cuando el reloj, el reloj, amigo, disculpen que me trae, el reloj gira a mano izquierda, entonces, y las políticas son restrictivas, sí es cierto que la correlación es completamente negativa. ¿Por qué sucede esto? Porque el DXY, el dólar americano, sí es efectivamente un refugio de valor, amigos y amigas. Este sí es un refugio de valor. Y es un refugio de valor porque precisamente los inversionistas cuando venden sus posiciones y toman ganancias, ya sea, bueno, si toman ganancias es a favor, pero también si venden por miedo en pérdida, independiente de cómo haya salido la operación, entonces venden sus acciones y a cambio reciben, por supuesto, dólares, ¿no? El dólar siempre se dispara cuando la bolsa cae. Eso es algo muy interesante. Y después cuando la bolsa comienza a subir, y ya las políticas son expansivas, entonces el dólar puede hacer muchas cosas, ¿no? Usualmente puede ir en tendencia bajista, pero también en ocasiones entre medio sube y baja y ya hace su propia estructura y sus propios movimientos, ¿vale? Ahora, para finalizar en el mundo del Forex, amigos, y más allá del dólar, entendamos algo. Aquí, bueno, acá tengo los instrumentos
del Forex, vean ustedes, vamos a atacar un poquito esto. Y ustedes tienen que, cuando vean, todos estos son los pares del Forex que yo siempre estoy monitoreando, y vean ustedes que, por supuesto, el mundo del Forex siempre es de a par, no puede ser de a par de divisa, porque tiene dos divisas. Acá, por ejemplo, tenemos el australiano CAD. Entonces, siempre en un par del Forex hay una divisa fuerte y una débil. Por ejemplo, acá, y no siempre la fuerte es la primera, ojo. Por ejemplo, aquí el dólar canadiense versus el franco suizo, ¿no? Y aquí entonces nosotros comprendemos, y ustedes tienen que ya con la experiencia ir comprendiendo más o menos cuál es la divisa fuerte y cuál es la débil. Aquí, por supuesto, la fuerte es el franco suizo, la que está aquí en la segunda posición. Entonces, ustedes comprenderán, amigos y amigas, y atención con esto, comprenderán que en el Forex, cuando el gráfico sube, imaginemos este mismo ejemplo, CAD-CHF, ¿vale? Dólar canadiense, perdón, versus el franco suizo. Entonces, ustedes comprenderán que cuando este gráfico sube de este par, entonces es porque esta moneda, el dólar canadiense, está teniendo mayor fuerza que el franco suizo, ¿vale? Se están comparando una con otra. Y entonces cuando este gráfico sube es porque la primera divisa que se puede observar en este par está teniendo mayor fuerza en comparación a la otra. Cuando el gráfico cae, entonces significa que la segunda divisa está teniendo mayor fuerza que la primera, ¿no? En comparación. Esa es la mecánica del Forex cuando uno analiza de manera técnica los gráficos, ¿vale? Entonces, ¿por qué menciono esto y por qué menciono que cada par tiene una divisa fuerte y una débil? Porque cuando el mercado en general gira en este sentido, política restrictiva, y la bolsa, la renta variable, tiende a caer, entonces, bueno, se ve en el par, vamos a seguir con este ejemplo, se ve en el par siempre fortalecimiento que se fortalece precisamente la divisa fuerte, ¿no? La divisa dominante, en este caso el franco suizo. Y por ende, si la renta variable comienza a caer, entonces este gráfico comenzaría a caer también, ¿vale? Porque el par fuerte es el franco suizo y los inversionistas, los operadores van precisamente y se refugian en la divisa que resiste más. Entonces, bueno, eso vendría siendo básicamente en el mundo del Forex. ¿Cuáles son estas divisas fuertes y cuáles son las débiles? Bueno, las fuertes usualmente tienden a ser el franco suizo, el yen japonés, aunque últimamente eso ha cambiado un poco, pero históricamente siempre el yen japonés también ha sido refugio de valor, y el dólar americano, ¿vale? Esas tres son bastante fuertes y dominantes respecto a las demás. Bien, amigos y amigas, ahora vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que yo estoy mencionando, ¿vale? Vean ustedes, aquí tenemos la bolsa, el S&P 500 del rey del mercado. Nosotros vamos a utilizar esta herramienta que está aquí. Vean, aquí yo tengo el ticket, índice Standard & Poor's, ahí arriba dice SPX, y al ladito aparece un círculo con un signo más. Entonces ahí vamos a hacer clic nosotros, y podemos ver que aquí nosotros podemos comparar. Este es el mejor instrumento para ver las correlaciones. Hay algunos indicadores que también te ayudan, pero la verdad es que no hay mejor herramienta que esta. Entonces nosotros vamos a comparar primero que todo el Standard & Poor's 500, la bolsa norteamericana, con el dólar, precisamente con el DXY. Si no está aquí, por supuesto, ustedes escriben simplemente DXY, y aquí ya es la primera opción. Siempre ustedes van a pinchar donde dice nueva escala de precio. Ahí ustedes van a hacer clic. No es la primera, no es la tercera, es la segunda, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros podemos maniobrar ya sea el gráfico de atrás. Vean ustedes que ahora aparece un gráfico por encima de color naranja. Ese es el DXY, y el que está atrás con verde y rojo es el Standard & Poor's 500. Nosotros podemos comparar, ¿no?, los movimientos, y si nosotros hacemos clic en nueva escala de precio, podemos manipular el gráfico que estamos observando y que situamos ahora último. Vean ustedes, lo puedo mover de abajo hacia arriba, lo puedo mover aquí, acá tiene su barra, su propia barra. Aquí tengo la del S&P 500 y aquí la del DXY. Entonces, interesante, interesante. Bien, vamos a cambiarse un poquito este gráfico del DXY. Vamos a hacer doble clic sobre él. Si es que le ha venido de otra manera, por defecto, no se preocupen. Ustedes van acá a estilo, estilo, y colocan líneas. Vamos a verlo en gráfico de línea, porque simplemente queremos comparar. Si lo dejamos en velas, entonces va a ser difícil, se vuelve más ruidoso, ¿no? Vamos a dejarlo en línea. Por supuesto, el gráfico que acabamos de poner encima, ¿no?
líneas y les recomiendo un color que no sea ni verde ni rojo. Puede ser un naranjo como el que tengo yo, queda bastante bien, vean ustedes. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos por un lado el gráfico del DXY de color naranja y por otro lado la bolsa norteamericana. Y vean ustedes que precisamente el DXY ya venía en una tendencia más o menos alcista. Estamos en gráfico semanal, ¿no? Entonces, si yo lo pongo en gráfico semanal, el Standard & Poor's 500 también, por supuesto, está en gráfico semanal el DXY. Y vean que ya venía una tendencia alcista. El DXY a partir de este punto, precisamente en este punto, vamos a ver la bolsa, ¿dónde estaba ahí? Ahí, por ejemplo. Y ustedes así van comparando, ¿no? Es importante acá que vayamos comparando aquí precisamente. Parte de la tendencia alcista de lo que vendría siendo el DXY. Vean cómo subió después, tremendo. Y aquí ya en este punto la bolsa comenzaba a prepararse para caer, ¿no? Ya estaba en su último movimiento alcista de lo que venía siendo esa tremenda subida durante todo el coronavirus. Así que bueno, y vean qué sucede, amigos y amigas, cuando la bolsa comienza a caer, comienza ya las políticas restrictivas y comienzan las fuertes caídas entre medio de la guerra de Ucrania con Rusia y demás, ¿no? Entonces vean que ahí, a partir de ese punto, el dólar ya no solamente estaba en tendencia alcista, sino que aquí ya se comienza a disparar muy fuerte. Vean, por ejemplo, este punto ahora, donde tuvo el último movimiento bajista la bolsa, todo este de aquí, vamos a irnos al gráfico menor, vamos a ir al diario. Y vean ustedes cómo precisamente, amigos y amigas, la correlación es negativa entre el DXY y la bolsa, el SP500. Vean que esta caída fue bastante importante y aquí al mismo tiempo, en el mismo momento, el DXY sube, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está vendiendo sus acciones y se están refugiando en el dólar al mismo tiempo, ¿no? Y el dólar, por tanto, comienza a subir. Vean ustedes, no solamente eso, amigos y amigas, sino que ahora en dirección contraria, aún así, la dirección sigue siendo, perdón, la correlación sigue siendo negativa. Ven que a partir de este punto, la bolsa, el SP500, comienza a recuperarse, ¿sí o no? A partir de todo este punto de aquí. Y estuvo todo o gran parte del año 2023 subiendo, ¿no? Subiendo todo lo que es renta variable. Cuando las noticias eran más bajistas que nunca, entonces el mercado adivinen que comienza a recuperarse. Es el juego de siempre, ¿no? Y vean que a partir de ahí entonces también el DXY comienza a caer en estructura similar, no igual, pero similar, y la correlación es positiva. Perdón. La correlación es negativa. Mientras uno sube, el otro baja, ¿vale? Entonces, interesantísimo, ¿no? Ya sea si la bolsa está cayendo, el otro sube, o si la bolsa sube, el otro cae. Pero el hecho es que la correlación es completamente negativa debido a su característica de refugio de valor. Ojo, en política, en contextos eh, más o menos importantes, ¿no? Porque ya en condiciones normales, vamos a ver aquí, por ejemplo, en condiciones normales, podríamos llamarlo normal, porque el mercado, la verdad es que nunca está normal. Siempre hay ruido alrededor, ¿no? Siempre están sucediendo cosas. Pero vean ustedes que, vamos, me equivoqué. Eso es lo que pasa cuando ustedes pinchan aquí, aparece abajo, ¿no? Entonces, nueva escala de precio. Ahí sí que sí. Vamos a colocarlo rápidamente para no perder tiempo en líneas color naranja, ¿vale? Vean ustedes que aquí entonces el mercado, la bolsa, en este punto, después de la crisis subprime, comienza a recuperarse y a partir de ahí, correlación negativa, el mercado, el DXY, el dólar americano, se cae, ¿no? Y después ya comienza a tener una estructura bastante rebelde, en la que sí, es verdad que la correlación negativa aún así se mantiene, pero ya las cosas cambian, ¿no? Vea, por ejemplo, aquí el dólar americano se dispara muy fuerte y durante ese periodo de tiempo la bolsa también subía. Ahí la correlación era incluso, yo diría que no era positiva, pero era más bien neutra, ¿no? O sea, era independiente una de otra. Las condiciones estaban bastante normales y por lo tanto, en esos contextos tiende a ser ya descorrelacionado el mercado. Pero bueno, básicamente ese es el DXY, amigos y amigas, el verdadero refugio de valor, además de los bonos importantes. Bueno, vamos ahora a comparar, vamos a continuar entonces con Bitcoin. Vamos a ver Bitcoin porque yo sé que es un activo que a muchos les gusta. Es bastante lindo Bitcoin también, debo admitirlo. Vean ustedes, Bitcoin. En veras, yo no sé por qué se me cambia, ¿no?
líneas. Ahora, ustedes colocan aquí guardar por defecto cuando ya lo tengan en línea y ahora sí ya no van a tener que andar cambiando cada rato. Vean ustedes, vamos a ver rápidamente si el Bitcoin, no nos vamos a quedar pegados mucho rato. Vean que precisamente cuando la bolsa crashea el año 2020 y se cae fuertemente en ese movimiento especulativo, por supuesto, Bitcoin también cae. Ojo que esta caída que tuvo Bitcoin no fue cualquier cosa, también fue importante. Lo que pasa es que aquí, debido a la magnitud en la que estamos observando, pareciera que fuera una leve caída, ¿no? Pero sí fue una caída importante en Bitcoin. Sin ir más lejos, me parece que cayó de $10.000 a $3.000, más o menos, más o menos. Ustedes vayan al gráfico y hagan la tarea. Ahora vean ustedes, amigos y amigas, que cuando la bolsa comienza a subir en toda esta macro tendencia alcista que se dio precisamente, el Bitcoin también subió. Vean ustedes, aquí toda esta subida gigantesca. Entonces, bueno, Bitcoin se demoró un poquito más y de repente estalla, ¿no? Pero las condiciones estaban dadas para que eso sucediera. Además, ocurrieron otras cositas en Bitcoin como el halving y qué sé yo. Pero el hecho es que las condiciones estaban dadas, la correlación era positiva. Después, vean ustedes aquí, amigos y amigas, importante, vean ustedes aquí que el mercado aquí sufre un poquito. Estamos en gráfico semanal. Estas dos velitas semanales que se dieron en el S&P 500, pero no fueron gran cosa. O sea, ya venía el mercado teniendo esa semanita bajita de vez en cuando, ¿no? Siempre es importante ir a liquidar a quienes se meten tarde. Pero ahí Bitcoin sufrió muchísimo, sufrió y estuvo en un rango de acumulación. Entonces por ahí se descorrelacionó un poco. Después ver aquí cómo el mercado, Bitcoin sube y entonces el S&P 500 también hace algo parecido, ¿no? Sube en ya su último movimiento. Y después Bitcoin incluso se adelanta a la caída y cae fuertemente durante todo un año. Y después, por supuesto, el S&P 500 también lo hizo, ¿no? Acompañando y estimulando el movimiento. Ojo, el S&P 500 es el rey. Y entonces, si las políticas eran restrictivas y la bolsa estaba cayendo, a no dudar que había estímulo para que Bitcoin también cayera, ¿no? Y es que precisamente Bitcoin lo manipulan mucho, amigos y amigas, porque levanta muchas pasiones. Bien, vamos a ir ahora al petróleo. Vamos a ir al petróleo y después vamos a ir... El petróleo también se puede observar como si fuera un par en el Forex. En ese caso sería XTI USD, petróleo versus dólar americano. Vamos a colocar este que está aquí. Ven ustedes, amigos y amigas, cómo en la pandemia también el petróleo cayó fuertemente y se fue a cero, amigos y amigas. Esa caída fue espectacular, movimiento interesante y sobre todo una oportunidad de esas que tú ves una vez en ciertos años, ¿no? Que se ve clara y que después, imagínense, el petróleo se fue a cero, la bolsa cayó también. El petróleo se adelantó, vean ustedes, el petróleo en este movimiento de caída de, de especulativo del coronavirus, precisamente se adelantó al movimiento, después cae, se demoró un poquito más, es cierto, pero es que se fue a cero y después se fue a cero, ojo, en los futuros, en el mercado especulativo. Y después, claro, llegó a este máximo histórico en lo que vendría siendo la guerra de Ucrania, ¿no? No fue histórico porque ya en el 2008 había subido un poco más, pero tuvo una subidita gigantesca. Así que importante, amigos, importante. Bueno, voy a dejar los ejemplos hasta aquí. Ya les voy a pedir a ustedes que ahora ustedes utilicen esta herramienta, vayan comparando unos activos con otros, vayan entendiendo la dinámica que hay detrás de todo lo que yo he mencionado. El reloj, recordarán ustedes, política expansiva, restrictiva, correlación positiva, neutra o negativa. Y por sobre todo, estiren la mano, amigos y amigas, comparen un activo con otro, independiente de los mercados, si es una acción versus, eh, bueno, no hagan cosas tan disparatadas como, por ejemplo, correlacionar Microsoft con Dogecoin. Jamás va a haber una correlación ahí, pero sí mercados importantes, robustos, fuertes, ¿no? Así que bueno, amigos y amigas, ha sido un placer. No me crean a mí, hagan la tarea y vean ustedes si bajo su propia experiencia lo que menciono es real o no. Ha sido un placer entonces. Aquí terminamos la unidad de trading institucional y nos vemos ahora en la parte de la estrategia, ¿vale? Ha sido un placer y nos vemos en la siguiente unidad. Chao, chao.